Hey guys, we'll be checking how sentences in English are structured. Hay un problema común que enfrentamos los hablantes del español cuando queremos expresarnos por escrito en inglés, y es que queremos hacerlo como si habláramos en español, es decir, que básicamente nos expresamos utilizando las estructuras de la lengua española pero con palabras en inglés. Con este video vamos a repasar la forma en que estructuramos las oraciones en inglés, además los tipos de oraciones y las formas en que podemos unirlas de forma sencilla para elaborar textos. La unidad mínima en la que se puede expresar un pensamiento completo es la oración, en inglés clause. La oración está conformada por una frase nominal, noun phrase, y una frase verbal, verb phrase. Para formar una oración se requieren los dos elementos. Hay varios tipos de noun clauses, las simples, como los pronombres, los nombres, formas de llamar a las personas que utilizan por lo general pronombres posesivos. Las compuestas, Mom and I, my friend's dog, the movie on TV. Las frases nominales son el sujeto de la oración. Hay dos excepciones, las peticiones y las oraciones con there is y there are. En please, open the door, le hablamos directamente a la persona. Esto es lo que se llama modo imperativo. En el uso del there is y there are, there se considera el sujeto. Como no es un sujeto real, se le llama dummy subject. There are some people in the living room. Tenemos ahora las verb phrases, que son un verbo y por lo general un complemento. De ahí su nombre. Aunque vemos que puede ser simplemente un verbo. Existen también entonces varias formas de presentar las frases verbales. La forma simple, que es la noun phrase, un verbo y un complemento. Con be como auxiliar. En este caso tenemos una forma del verb be, un verbo terminado en ing. Con have como auxiliar. En este caso tenemos una forma del verbo have y el verbo principal en pasado participio. Con modal verbs, como can, would, should, con el verbo en su forma base. Con have been como auxiliar, en este caso tenemos el auxiliar have o had been en el pasado y el verbo principal siempre terminado en ing. Estos ejemplos básicamente recogen la estructura de las oraciones afirmativas en todos los tiempos gramaticales. Ahora bien, veamos el tipo de oraciones. Tenemos las oraciones simples, que son una cláusula independiente, es decir, una oración con un solo noun phrase y una sola verb phrase. A veces podemos querer unir dos ideas independientes, en este caso podemos valernos de los signos de puntuación como la coma y el punto y coma, o conjunciones, y estas se llaman compound sentences. Tenemos varios tipos de conectores, los coordinating de las oraciones compuestas o los subordinating. Veamos la siguiente oración. When I work in the morning no se puede considerar una cláusula independiente, en tanto la palabra when indica que algo más debe decirse para completar la idea, en este caso, ¿qué pasa cuando trabajo en la mañana? Cuando necesitamos una información extra para completar nuestra oración, esta se llama oración compleja. Por ejemplo, I feel tired when I work in the morning. En este caso, podemos ver que I feel tired va a ser mi cláusula independiente. When I work in the morning es lo que sucede y es dependiente. Una de las oraciones por las que es importante aprender sobre construcción de oraciones con estructuras correctas, además de la obvia que es para mejorar nuestra competencia en la lengua, es que en inglés escribir bien implica seguir la misma estructura oración por oración. En español tenemos ciertas licencias. Por ejemplo, podemos omitir los sujetos en algunas oraciones, pues el solo verbo puede ser la oración. Pero en inglés esto no es posible. De modo que para escribir bien solo hay que pensar en oraciones completas y luego usar conjunciones ya sean coordinadas o subordinadoras de acuerdo a lo que queramos decir. Muchas veces queremos traducir las oraciones de forma idéntica. Por ejemplo, si quiero decir nos vamos de vacaciones, al traducir palabra por palabra nos quedaría algo como us go from vacations. En inglés, estas cuatro palabras juntas no tienen sentido. Sin embargo, si seguimos la estructura que vimos, la oración será un poco diferente. We go on vacation, que en cambio sí funciona y tiene sentido.
created using Powtoon.